y poder, Señor, a partir, Señor, de la lectura de tu palabra, poder meditar, Señor, en lo que tú nos quieres decir en esta noche. Gracias, Padre, porque siempre hay un mensaje para tu pueblo. Gracias, Padre, porque siempre tienes una palabra para nosotros. Yo te ruego, Señor, que en esta hora abras nuestro entendimiento, Señor, y tú deposites tu palabra. Señor, tu misma palabra dice que no volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito con el cual fue enviada al corazón de cada uno de nosotros. Y te rogamos, Padre, que sea así para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que dile al que está a tu lado, ¿estás listo? Bien, hermanos. Bien, hermanos. ¿Quién se llama de aquí de la iglesia Judas? ¿O quién le ha puesto a su hijo Judas? ¿Alguien? ¿Usted ha conocido algún Judas? Digo, el nombre de una persona, el nombre propio de una persona. ¿Ha conocido que alguien le ponga Judas a sus hijos en una familia? ¿Por qué? ¿Por qué nadie le quiere poner Judas a sus hijos? Este evento, hermanos, que sucede en estos primeros versículos, nos habla de cuando Judas dispuso en su corazón ir con los sacerdotes y prometerles entregar a Jesús. En el ámbito mundial, hermanos, este evento ha trascendido. Hay muchos eventos de la Biblia que trascienden, no en el contexto correcto que dice la Biblia, pero trascienden de una manera que la gente los escucha y los atiende. Y si tú le preguntas a alguien quién es Judas, te va a decir. Si tú le preguntas, oye, ¿quién es Zacarías? Si tú le preguntas, oye, ¿quién es Rahab? A alguien, no creo que te digan quién es Rahab de la Biblia. Pero si tú le preguntas a alguien quién es Judas, ¿qué te va a decir? El que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Es algo, hermanos, que de dominio público, por decirlo así. Y sabes, hermano, a veces nosotros también, dentro de la iglesia, nosotros cuando oímos hablar de Judas, pues también luego se nos viene a la mente el que traicionó a Jesús. Ahora, déjenme decir, hermanos, que hay veces la connotación de la traición, pues una traición, ¿qué es, hermanos? Pues es cuando tú irrumpes o cuando tú rompes la confianza que alguien tiene depositada en ti, cuando tú estás teniendo una relación y confías en la persona y depositas tu confianza en esa persona de tal manera que le puedes, le puedes entregar tu amistad, le puedes entregar a lo mejor algunos bienes. A lo mejor le puedes, a tus hijos, oye, es que yo tengo ahí a mi compadre y a él sí le confío a mis hijos, se los dejo. Y tú tienes una relación con una persona y le confías algo, ¿no? Y vamos a ver, hermanos, que Judas era de los 12 discípulos de Jesús. ¿De dónde era Judas, hermanos? De los 12 discípulos de Jesús. Entonces podríamos decir que Jesús se equivocó. Jesús se equivocó cuando eligió a Judas como discípulo. Jesús tuvo un problema y como que no vio bien y como que dijo, bueno, como que tú más o menos, vente Judas, vente con nosotros, ¿no? Y la connotación, hermano, que tú y yo tenemos de Judas siempre es que fue la persona que entregó a Jesús. Pero mira, yo quiero hoy que tú cambies un poquito esa percepción. Y yo quiero que pienses ahora en lo que la palabra dice acerca del sacrificio de Jesús. Y déjenme decirle, hermanos, que el sacrificio de Jesús, 400 años antes, Isaías escribió aquel capítulo, Isaías 53, en donde empezó a hablar acerca de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Y sabes, mucho tiempo antes la Biblia declaraba, inclusive, que alguien lo iba a entregar. Y lo primero que yo encuentro, hermanos, que independientemente de que Judas fue, y lo vamos a analizar, pero quiere decirte que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y entonces podemos decir tú y yo, bueno, es que Judas, yo te pregunto, ¿qué pasa si Judas no lo hubiera entregado? ¿Qué hubiera pasado si Judas no entrega a Jesús? Y tal vez tú digas, bueno, pues entonces Jesús no hubiera muerto. Ok, y si Jesús no hubiera muerto, entonces Jesús no hubiera resucitado. Y si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hacemos tú y yo aquí sentados? Porque sería vana nuestra fe.
Porque entonces, ¿en qué sacrificio estaríamos apoyados para que el Señor justificara nuestros pecados? Por lo tanto, hermanos, dentro del plan de Dios para rescatarte a ti y a mí, Judas estaba ahí. Judas estaba ahí. Y vamos a ver, hermanos, cómo la misma Biblia declara que el mismo Jesús pareciera ser que es el que alienta a Judas. Y entonces podemos ver aquí, hermanos, que Judas, fíjense, posteriormente o después de que Jesús es ungido, cuando Jesús es ungido y Jesús les aclara y dice: oigan, dejen esta mujer porque me está preparando para el sacrificio que yo voy a tener. Inmediatamente, hermanos, después de que Jesús es ungido, viene este pasaje donde dice: entonces, después de este ungimiento, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y podemos ver, hermanos, cómo Judas es aquí el personaje o la persona que promete entregar a Jesús. Y alrededor de esto, hermanos, hay muchas preguntas. ¿Por qué Judas tenía que entregar a Jesús? Si Jesús estaba abierto, hermanos. Jesús estaba predicando en las sinagogas, estaba predicando en los caminos, estaba sanando a la gente y estaba, digamos, a disposición de las manos de los sacerdotes y a disposición de la mano de los fariseos. Y realmente, hermanos, nosotros podemos ver que lo que ellos necesitaban para agarrar a Jesús era nada más agarrarlo y jalarlo, hermanos. No había el por qué ellos necesitaban. Sin embargo, hermanos, vamos a ver que la Biblia enseña que había un propósito para que esto sucediera. Y esto tiene que ver, hermanos, con el plan que nuestro Señor Jesús había diseñado. La Biblia dice, hermanos, que nadie le quitó o nadie obligó a Jesús. Dice que Él decidió poner su vida por nosotros. Y eso es algo, hermano, que para ti, para mí, es muy importante, porque entonces, si Él no hubiera decidido esto, hermano, pudiéramos decir o pudieran decir muchas cosas acerca del sacrificio de Jesús, inclusive que lo habían forzado. De hecho, hermanos, si ustedes recuerdan, cuando Jesús resucita, los fariseos inventaron algo, ¿recuerdan? Cuando Jesús resucita, dice que le dijeron a los de la guardia, les dieron un dinero, les dijeron: oigan, mientan, digan que sus discípulos robaron el cuerpo. Dice la palabra del Señor que hasta estas fechas eso sigue trascendiendo en el pueblo judío, de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y no resucitó. Y entonces podemos ver que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuidó todos los aspectos. Ahora, es importante, vamos a ver un poquito de quién era Judas, hermano. ¿Quién era Judas? Y vamos a ver en Juan 13:29. Vamos a ir tantito a Juan, al Evangelio de Juan 13:29, y vamos a ver un poquito de quién era Judas, o cuál era el papel que él jugaba dentro de los discípulos de Jesús. Y dice, hermanos, ahí en Juan 13:29, dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Este versículo, hermanos, habla justamente del mismo evento que estamos hablando y de cómo Jesús le declara a Judas que haga lo que tenía que hacer. Dice la Biblia que los discípulos no entendieron. Ellos pensaban que le estaba encargando algo a Judas, pero el versículo sí nos deja ver que Judas era como el tesorero de los discípulos. Era como el encargado de cuando algo tenían que comprar, pues Judas era el que llevaba el dinero. Y podemos ver, hermanos, entonces que Judas sí tenía un puesto de confianza. Sí tenía un puesto dentro de los discípulos de Jesús. Judas tenía un puesto que le había otorgado nuestro Señor Jesús. Decirle: mira, tú llevas la bolsa. Ahora yo le pregunto, ¿a quién le encarga usted la bolsa? ¿A quién usted le encarga el tesoro? ¿A quién, hermanos? Pues al de confianza, ¿no? Al que usted considera que es el que va a hacer buen uso de eso. Generalmente es a la persona que se le encarga. Y entonces, hermanos, Judas tenía ese encargo. De alguna manera él estaba ahí
muy cerca de Jesús, porque él es el que llevaba el dinero. Ahora, otra cosa que nos habla la Biblia, hermanos, acerca justamente de Judas, lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 26, en el versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y ahorita quiero que nosotros veamos el hecho de que estaban en la cena, estaban justamente, hermanos, en la celebración de la Pascua, y entonces vamos a ver que Judas comía del mismo plato de Jesús, ¿no? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted a quién le da a comer de su mismo plato? ¿Quién come de su mismo plato? Pues yo me imagino que alguien que tiene mucha confianza con usted, ¿no? Tal vez es normal cuando los niños están chiquitos y estamos comiendo, a veces los niños tienen estas situaciones de querer meter la mano al plato del papá, de la mamá, ¿no? ¿Y qué hace papá y mamá cuando los niños están chiquitos? Pues se lo permiten, ¿verdad? Le dicen, no, déjalo para que coma. Porque entendemos, hermano, que tiene que ver con una situación de mucha confianza. Y entonces podemos ver, hermanos, que Judas era una persona de mucha confianza de Jesús. Ahora, hermanos, también podemos ver que había una palabra en la cual el Señor hablaba, o la Biblia hablaba, hermanos, de Judas. Y vamos a ver, y vamos al Salmo 41. En el Salmo 41, hermanos, se menciona justamente de Judas. Salmos 41 en el verso 9. Voy a leer desde el 7 para poder entender el contexto del Salmo. Dice: reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y aquí podemos ver, hermanos, que el salmista estaba declarando y estaba aquí también mencionando a Judas. Y justamente el salmista dice: el que come conmigo, el que comió del pan conmigo, fue el que se levantó contra mí. Entonces, con esto, hermanos, lo que yo entiendo de la palabra es que muchas veces hablamos de Judas y decimos: es que Judas es un traidor. Hermanos, Judas participó en el plan que el Señor tenía para morir por ti y por mí. Judas fue usado, hermanos, y podemos ver aquí cómo desde antes el Señor ya había destinado y cómo iba a suceder. Aún así vamos a ver, hay una palabra que Jesús le dice muy fuerte y le dice: mejor te hubiera sido no nacer. Y vamos a ver por qué Jesús dice esto, hermanos. Pero podemos entender, hermanos, entonces que en estos primeros versos que habla de la entrega, o habla de que Judas iba a entregar a Jesús, debemos entender, hermanos, que Judas estaba o era parte del plan de Dios. Y sabes, hermano, algo que tenemos que empezar a ver es que tenemos que empezar a ver nuestra propia vida. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces a veces nosotros cuestionamos o somos a veces muy buenos para ver los problemas de las personas que están alrededor de nosotros, pero muchas veces no vemos la situación de nosotros. Y podemos ver aquí, hermanos, que es bien fácil decir: Judas traidor, Judas es un traidor. Pero en estos pasajes, hermano, nosotros podemos darnos cuenta de que realmente Judas era una persona cercana a Jesús. Ahora, usted y yo, hermanos, ¿cuál es la situación que usted y yo tenemos en nuestra vida? Yo le pregunto: ¿qué tan cercano es usted a Jesús? ¿Qué tan cercano es usted a obedecer y a ser un discípulo de Jesús? Y yo creo que el hecho de estar aquí habla un poquito de que nosotros queremos caminar con Él, de que usted y yo queremos buscar a nuestro Dios. Bueno, Judas igual. Judas estaba buscando al Señor. Y entonces podemos ver la situación de Judas en dos vertientes, hermano. Por un lado, vemos a un Judas que efectivamente, hermano, se entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos a un Judas que fue usado para cumplir el propósito de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, y por eso yo les decía al principio, hermanos, que el Señor tiene el control de todo.
¿no? Y aun cuando Judas tuvo esta situación en su corazón y él decidió entregar a Jesús, era algo que Jesús ya había contemplado. Más adelante, hermanos, a partir del verso 17 de Mateo 26, voy a darle lectura para que podamos ver justamente cómo es que Judas, hermano, desarrolló esta situación, y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, hermanos, declara y le dice a Judas que Él es el que lo iba a entregar. Dice, hermanos, en Mateo, a partir del versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y podemos ver, hermanos, cómo aquí, una vez que Judas decide entregar a Jesús, y Judas va con los fariseos y pacta, hermanos, hacer la entrega de Jesús. Podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesús llega al momento en el que va a estar, o llega la situación en cuando Jesús va a prepararse. Recuerden que ya había sido ungido, fue ungido ahí en Betania por esta mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Después la Biblia nos declara que Judas hace este pacto con los sacerdotes y los fariseos. Y lo que podemos ver, hermano, lo que tenemos que estar entendiendo es los sucesos que están sucediendo y de cómo nuestro Señor tiene el control de lo que está pasando. Y vean cómo tan tiene el control, hermanos, que cuando después de que se da el pacto de entrega de Jesús, de la entrega de Jesús que hace Judas, inmediatamente a partir de ahí el Señor Jesús da instrucciones precisas de lo que debería de pasar. Y después de que es la entrega, lo que la palabra nos declara es que viene la preparación de la Pascua. Y Jesús, hermanos, da instrucciones precisas en dónde deberían de preparar la celebración de la Pascua. Y recordemos, hermanos, que la Pascua pues era esta celebración que el Señor Jesús, que nuestro Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Recuerdan en qué momento? Cuando salieron del pueblo de Egipto. Y recuerdan que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, la Pascua significó que el Señor sacaba al pueblo de la esclavitud, y que era a través del derramamiento de sangre. Más o menos eso es lo que la Pascua enseñó el Señor, y que a partir de entonces el Señor le ordenó al pueblo de Israel: a partir de ahora, cada que inicies un año, vas a iniciar con la Pascua y vas a tener esta celebración que el Señor declaró allá en Éxodo 12 exactamente cómo la tendrían que hacer. Y era algo que continuamente, hermanos, cada año los judíos hacían. Es más, hermanos, en este momento el Señor Jesús ya había celebrado la Pascua en años anteriores con los discípulos. La Biblia declara, hermanos, que el Señor Jesús aproximadamente caminó con los discípulos 3 años y medio. Y entonces esto nos habla de que ya había habido celebración con la Pascua con sus discípulos. Pero en este momento, hermanos, es algo especial. Dile al que está al lado: es algo especial. ¿Y saben por qué es especial, hermanos? Porque justo en este momento era cuando se iba a dar que el Cordero de Pascua iba a ser nuestro Señor Jesucristo. En este momento es cuando el Señor Jesucristo
cuando él estaba consciente de que iba a suceder. Ahora, y hermanos, y quiero que vean cómo el Señor Jesús lo sabe todo. Él estaba consciente de esto. Por eso cuando Filipenses, hermano, cuando el apóstol Pablo habla a los Filipenses en el capítulo 2, y él dice, al Señor no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino a habitar entre nosotros. Podemos entender, hermanos, que esa es una situación real. Jesús estaba consciente de lo que iba a pasar, y tan consciente estaba, hermanos, que cuando les da la indicación a sus discípulos, les da exactamente, hermanos, cómo tenía que suceder. Y la expresión que dice Jesús cuando les dice a ellos, miren, vayan y díganle a cierto hombre, no nos declara el nombre de esta persona, pero le dice, díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Y con esto, hermanos, nosotros tenemos que entender finalmente que Judas fue un instrumento que fue usado dentro de los planes de nuestro Dios. Judas estaba ahí como parte del plan que ya había el Señor tenido, y Jesús estaba consciente del sacrificio que iba a hacer. Y esto es relevante, hermanos, para nuestra vida, porque el Señor Jesús tenía una claridad que iba a morir por ti y por mí. Y que tú y yo, hermanos, hoy, y tal vez podamos decir, Judas no tenía esa claridad. No, yo creo que Judas la tenía. Yo creo que Judas sabía, al igual que los otros 11, lo que estaba sucediendo. Y vamos a ver ahorita una evidencia de esto. Pero yo te pregunto, hermanos, yo no sé hasta dónde tú y yo hoy tenemos claro lo que sucedió para que tú y yo tuviéramos salvación. Y sabes, a veces se nos olvida un poco. Y a veces como que no le damos importancia, y a veces nuestra salvación, hermano, la damos por hecho, y en algún momento nos bautizamos, y en algún momento venimos a la iglesia y lo hacemos, hermano, y a veces caemos en una religiosidad, y a veces hacemos por religión, cuando realmente tenemos que entender, hermanos, y debemos ser conscientes de que el Señor Jesucristo murió por ti y por mí, y Él tuvo que ser sacrificado en esa cruz por ti y por mí, para que el Señor pudiera darnos la salvación. Y entonces, hermano, Jesús está en este momento perfectamente consciente que en esta celebración Él sería entregado. Él ya había tomado la celebración en otros años, pero esta era especial, hermanos, porque Jesús estaba consciente. Y fíjense, hay dos cosas que yo veo muy importantes que suceden aquí, hermanos. Primero, Jesús hace una declaración en la mesa que lo entregaría, y este supone un hecho relevante. Jesús estaba próximo a morir. Jesús, hermanos, estaba próximo a morir, y no fue una situación que los fariseos hayan planeado, no fue una decisión de que los sacerdotes hayan decidido, yo creo que ahora sí vamos a matar a Jesús. Fue una decisión que el Señor Jesús tomó por sí mismo para poder entregar su vida por ti y por mí. Él no tuvo a quien obligarlo, a él nadie le dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Lo tienes que hacer de esta manera. Él entrega su vida, hermanos, y está tan consciente que esa noche Él dice, alguien de ustedes me va a entregar. Dáselo fuerte a nuestro Dios, hermano, porque esto, hermanos, esta declaración de Jesús es la que fundamenta nuestra fe. Esta declaración, esta decisión que toma Jesús, hermano, es lo que le da sentido a tu salvación y a la mía. Es donde tú y yo dependemos, y ese es el derramamiento de sangre que tú y yo tuvimos que poder creer para poder tener vida eterna. Y encontramos aquí a Jesús, hermano, que Él lo declara, y Él dice, uno de ustedes me va a entregar. Y podemos ver, hermanos, cómo Él en este momento, Él estaba totalmente decidido a entregar su vida, y Él ya había declarado lo que iba a suceder. Y ahora, hermanos, aquí es muy relevante, porque había llegado este momento, y saben, 12 discípulos se encontraban enfrente de Jesús. No solo Judas. Había 12 que estaban ahí escuchando, y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Hay algunos teólogos, hermanos, que hablan acerca justamente de esta situación en la que estaban, y muchos declaran que los mismos discípulos dijeron y se preguntaron entre ellos, ¿quién será?
Y cuando esto pasa, hermanos, aquí en la Biblia, nosotros podemos entender que los discípulos estaban conscientes de lo que iba a pasar. Ellos ya estaban entendiendo de lo que iba a suceder. Y de alguna manera podemos entender, hermanos, que en ese momento es cuando ellos entienden que Jesús iba a la cruz. Y sabes, yo creo que es también el momento en el que tú y yo tenemos que entender que de lo que se está tratando aquí, hermanos, es de estar frente a Jesús cuando Él está decidido a estar en la cruz. Y yo creo, hermanos, que es algo que a veces se nos olvida. Yo creo que es algo a veces que lo dejamos de lado. Y yo creo que a veces no damos importancia a lo que en esto estaba sucediendo, que era la cruz de Jesús que se estaba vislumbrando, se estaba presentando. Y sabes, hermano, algo que llama mucho la atención es lo que los discípulos hacen, porque dicen que en el versículo 22 dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Y qué entendemos, hermano, de esta? Realmente esto es una pregunta importante. ¿Qué pregunta es, hermanos? ¿Soy yo, Señor? Y saben, esta pregunta, hermanos, nos habla de que cada uno de ellos se enfrentó a la cruz de Jesús. Cada uno de ellos estuvo enfrente y Él mismo declaró, ellos mismos, cada uno de ellos pensaron y se imaginaron que uno de ellos iba a entregar a Jesús. Por eso le preguntan: ¿soy yo, Señor? Y sabes, algo que podemos ver, hermanos, es que en ese momento se enfrentaron directamente a Jesús y a la cruz de Jesús que les iba a dar vida. ¿Y qué podemos aprender tú y yo, hermanos? Bueno, tenemos que entender que la salvación de inicio es personal, y ustedes lo saben. No porque alguien venga a la iglesia y los hijos vengan, ya todos son salvos. Tenemos que entender que es algo personal. Cuando viene la pregunta ¿soy yo?, nos habla de que cada uno de nosotros, hermanos, tiene que estar frente al sacrificio de Jesús y tener una respuesta al sacrificio. Cada uno de ellos fue preguntando: ¿soy yo, Señor? Yo soy el que te va a entregar. Y de lo que se trata aquí, hermanos, es que cada uno de ellos, cada uno de nosotros debe entender que tú y yo tenemos que mirar y tenemos que llegar ante la presencia de Dios y poder decir cómo estamos, cómo está nuestra vida delante de Él. Podemos aprender, hermanos, de los discípulos que cuando ellos preguntaron esto, aquí ya no había manera de echar culpas para otro lado. Aquí ya no había manera de decirle que es que la esposa que me diste, es que el hijo que me diste, es que no, hermanos, aquí la pregunta es personal. ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo el que te va a fallar? ¿Soy yo el que va a hacer esta situación de entregarte? Y yo te digo una cosa, hermano: Jesús murió por cada uno de nosotros, murió por todos nosotros. Pero al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de su vida. Y creo que estamos en el momento, hermanos, de preguntarte ¿cómo estamos delante de Él? Y vamos a ver, hermanos, que muchas veces, pues sí, Judas es el señalado. Judas es el que de alguna manera está en la Biblia mencionado. Pero la enseñanza para nosotros, hermanos, es que nunca debemos relajar el cuidado de nuestra relación con nuestro Dios. Judas fue uno de los hombres cercanos a Jesús. Pero de alguna manera, hermanos, también podemos ver que Judas exhibió que seguía teniendo algunas debilidades, por ejemplo, con el dinero. Y podemos ver en Juan, ahí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versos 4 y 6, en la versión de NTV dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Dice el versículo 6, hermano: no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Y algo que sí podemos aprender, hermanos, de la vida de Judas es cómo estamos tú y yo. ¿Él era cercano a Jesús? Sí. ¿Él comía del plato de Jesús? Sí. ¿Él era de la confianza de Jesús? Sí. Pero todavía albergaba en su corazón situaciones. Y es ahí donde tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿cómo estamos, hermano, delante del Señor?
Digo, venimos a los cultos, gracias a Dios. Mañana hay una reunión especial de oración. Ojalá todos podamos venir para gozarnos con los hermanos de las filiales. Y ojalá podamos estar aquí. Pero es importante, hermanos, que ahorita tú y yo nos preguntemos, ¿cómo estamos? Muchas veces dejamos en nuestro corazón algunas situaciones, y a veces ya somos servidores, y a veces ya tenemos un ministerio, y a veces le servimos al Señor, como lo hizo Judas. Pero Judas, hermano, tenía una situación ahí en su corazón con el dinero. Y nosotros lo que podemos asomarnos es, ¿cuál es la situación que tú y yo tenemos en nuestra vida? Y sabes, Él lo sabe. Él lo sabe. Porque vamos a ver más adelante qué Él le dice a Judas. Sí, Judas, tú eres. Y sabes, hermano, es el momento en el que tú y yo debiéramos de pararnos frente a nuestro Señor y poder examinar nuestras vidas. ¿Qué cosas no hemos dejado, hermano? ¿Qué cosas has dejado? Pero ¿qué cosas te has resistido a dejar? ¿Hay alguna situación en tu corazón que todavía la traes ahí? Y pareciera que como que la controlas tantito y la dejas, pero no la eliminas completamente de tu vida, así como Judas. Podemos ver, hermanos, que aquí Judas, en este pasaje, él dice, ¿por qué este desperdicio de dinero? Mejor lo hubiéramos. ¿Y Judas en qué estaba pensando? La palabra dice, Judas estaba pensando en el dinero. ¿Y cuál fue la situación que llevó a entregar a Jesús? El dinero. 30 piezas de plata. Judas dijo, híjole, 30 piezas de plata, voy por ellas. Y va, y eso es lo que costó entregar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero a veces tú y yo, ¿qué hacemos para entregar a Jesús? ¿Qué hacemos para entregar nuestra fe? A veces cuando estamos delante de las situaciones de nuestra vida, con la mano en la cintura, hermanos, no obedecemos lo que el Señor quiere. Con que una persona te ponga ahí una situación incorrecta, tú inmediatamente te molestas y empieza a salir tu verdadero yo. El verdadero yo de Judas sale y él iba por el dinero. Tal vez tu problema no sea el dinero, pero ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación con la que estás luchando en tu vida? Tal vez el chisme, tal vez la fornicación, tal vez el adulterio, tal vez la mentira, tal vez la soberbia. ¿Cuáles son las situaciones, hermano, que tenemos en nuestra vida que tenemos que dejar? Y es muy importante, hermanos, que podamos examinarnos y poder buscar que el Señor limpie nuestras vidas. Judas no lo hizo. Y Judas entrega al Señor Jesucristo. Y no lo entrega, hermanos, con algo nuevo. Lo entrega con una situación que Judas ya venía ahí trabajando. Lo entrega con una debilidad que Judas ya venía, hermanos, teniendo, a pesar de que era cercano al Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermano, cómo la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de poner mucha atención. Y vamos a ver, por ejemplo, podemos ver ahí, vamos a ver en Primera de Corintios, hermano, vayamos ahí a Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios 10, hermano, a partir del verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó y a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esta palabra, hermanos, es para nosotros. Yo creo que, como les decía al principio, hablar de Judas, hermano, no, el traidor. Y sí, hermanos, así se recuerda a Judas, porque entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay de ti y de mí? ¿Cómo estás entregando tú al Señor Jesucristo? Cuando alguien te pregunta acerca de tu fe, ¿qué le respondes?
Cuando alguien quiere ver en ti un testimonio correcto, ¿qué es lo que sale de ti, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la salvación tan grande que nos dio nuestro Señor? Aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios: aprendan del pueblo de Israel, aprendan lo que ellos pasaron, porque las cosas que están escritas ahí es para que tú y yo las tomemos de ejemplo. Y la invitación esta noche, hermano, es para que tomemos el ejemplo de Judas, pero no para que lo critiquemos, sino para que digamos: ¿qué tengo yo todavía que estoy luchando? ¿Cuál es la situación que hay en mi vida? Y podemos ver, hermano, que tenemos una oportunidad de nosotros de poder limpiar nuestras vidas. Dice Filipenses, vayamos a Filipenses, hermano, el capítulo 2, verso 12 y 13. Filipenses 2, 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sabes, cuando yo entiendo este versículo, hermano, cuando dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, lo que nosotros tenemos que entender es que es Dios el que va a producir en nosotros frutos de justicia en nuestra vida. Y a veces es ahí donde tú y yo nos equivocamos, porque a veces queremos tú y yo vivir, y a veces tú y yo queremos obedecer en nuestras fuerzas. Y sabes, no lo vamos a poder hacer nunca. La única manera de poder estar bajo el cobijo de nuestro Dios es que estemos cerca de Él. Judas estaba bien cerca. Judas incluso metió el bocado ahí en el plato de Jesús y lo entregó. Ahora imagínate tú y yo. Y aquí la invitación es que tú y yo tenemos que acercarnos a nuestro Dios de una manera decidida, pero también de una manera honesta, pero también de una manera en la que nosotros queremos y les vamos a ir al Señor: Padre, yo quiero que me ayudes a dejar esto que no puedo. Y tenemos que ser honestos con nuestro Señor para que Él sea el que produzca el querer como el hacer. Pero hermanos, muchas veces en las iglesias habemos muchas personas que estamos inclusive sirviendo y servimos mal y hacemos las cosas de manera incorrecta. Y entonces, en vez de estar sirviéndole al Señor como Él quiere, lo hacemos a nuestra manera. Y entonces le decimos al Señor: pues si quieres, yo así soy. Y luego cuando en los servicios estamos: oye, hermano, pero es que, no, hermano, es que yo así soy. Y pues si quiere. Y luego hay servidores que luego nos dicen: hermano, pues yo no quiero servir ahí. ¿Y por qué no quieres servir? Es que no me gusta lo que están haciendo. ¿Quién te dijo que se van a hacer las cosas como a ti te gusta? Es el reino de los cielos. ¿Quién es el que reina sobre nosotros? Es Él. ¿Quién es el que tiene que decidir sobre las cosas que vamos a hacer? Es Él, no nosotros. Y nosotros nos equivocamos, así como se equivocó Judas. Y entonces tú y yo tenemos que venir y decir: Señor, yo quiero hacer las cosas como tú quieres. Y podemos aprender, hermanos, como Pablo aquí le dice a los filipenses que es Dios el que produce. Él está diciendo que tú y yo debemos estar muy cercanos a Dios. Tenemos que cobijarnos de nuestro Dios para que su palabra sea la que impacte nuestras vidas, y entonces podamos nosotros tener la suficiente decisión de caminar con Él. ¿Cuántas veces, hermano, alguna situación te pasa en tu vida y entonces le echas la culpa a Dios y dices: ya no voy a ir a la iglesia? Es que, y a veces, hermano, algunos se atrevan inclusive hasta juzgar a nuestro Dios. Y vemos más adelante, hermanos, cuando llega el momento en el que Judas, y el Señor dice, cuando todos se preguntaron: Señor, ¿soy yo? Jesús responde: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Dice: la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Y qué podemos ver aquí, hermanos? Aquí podemos hablar de libre albedrío. Aquí podemos ver que la salvación es para todos, pero cada quien decide. Y podemos ver, hermanos, en la antigüedad cómo el Señor le pone a Adán y a Eva y los deja en el huerto y les da instrucciones. ¿Y quién toma la decisión de desobedecer? Es el hombre el que toma la decisión. Él mismo dice: pues yo no voy a obedecer. Y podemos ver, hermanos, cómo el rey David, que era muy cercano al corazón de Dios, dice la Biblia que era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero un día también se alejó y también vio por él mismo
y él cometió pecado. Esto nos habla, hermanos, que tú y yo tenemos que cuidar de manera muy prudente lo que hemos creído y lo que el Señor hace en nosotros. Y entonces podemos ver, hermanos, que la pregunta, la entrega de Jesús que hace, hermanos, y que él llega el momento, dicen en el versículo 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y esto nos habla, hermano, de que el Señor nos conoce. Tal vez tú digas, no, nadie ve lo que estoy haciendo. No, nadie conoce mi corazón. Hermano, se lo conoce. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Él sabe lo que traía Judas en su corazón. Y cuando Judas le pregunta, pues todos estaban preguntando, ¿verdad? Y Judas dice, ¿soy yo? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y vean, hermanos, la inmensa misericordia de nuestro Dios. Porque más adelante, hermanos, más adelante vamos a ver cómo el Señor está con ellos y les enseña lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún momento de la Biblia el Señor dijo, bueno, Judas, pues con permiso, salte, me vas a entregar, pues salte de aquí. El Señor Jesús en los versículos posteriores, hermano, cena con ellos. Y después de que le dice a Judas, tú lo has dicho, dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y sabes, hermano, la Biblia no declara con exactitud si Judas se quedó o no se quedó. Yo me inclino a pensar que Judas se quedó ahí. Es decir, el Señor le compartió la cena a Judas, le estaba compartiendo su sacrificio, es decir, él también murió por Judas. Y también había salvación para Judas, a pesar de la situación que él estaba pensando hacer. Y sabes, es el mismo caso para ti y para mí. El Señor está aquí. Y el Señor está aquí para que tú y yo podamos rendirnos y entregarnos a Él. Y el Señor comparte, hermanos, la cena. Y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Quién, hermanos? Todos. Todos. Eso incluye a Judas. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. En este momento, hermanos, de sobresalto, había habido un momento de sinceridad. Yo nada más quiero que te imagines a los discípulos cuando el Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y en medio de esta situación, hermanos, en medio de esta situación, el Señor Jesús comparte su cuerpo y comparte su sangre. En medio de esto que en ese momento sus discípulos estaban viviendo acerca de la entrega. Y sabes, así es el Señor contigo y conmigo. A veces no importa la situación que estemos pasando, pero Él quiere que vengamos a su mesa y que podamos estar conscientes del sacrificio. Y sabes, hermano, cuando ellos bebieron en este momento la cena, la Biblia no declara si ellos estaban entendiendo perfectamente lo que iba a pasar. Más adelante, hermano, el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro. Y Pedro lo niega 3 veces. Y más adelante juzgan a Jesús y lo apresan y lo llevan. Y más adelante el Jesús muere en esa cruz, pero resucita. Y hasta que están ellos, los 120 allá, reunidos juntos, es cuando el Espíritu Santo realmente les declara lo que estaba pasando. Es cuando justamente les declara lo que estaba sucediendo y lo que ellos habían atestiguado con sus ojos. Y sabes, más adelante Judas se quita la vida. Judas no pudo, hermanos, rehacer lo que había hecho. Y Judas va y se suicida. Y a veces, hermanos, muchos de nosotros a veces nos perdemos. Y nos perdemos porque no decidimos cumplir en nuestro corazón lo que Dios quiere.
Y yo creo que es momento, hermanos, para hacer un alto en nuestra vida y pensar realmente si hemos comprendido la Pascua del Señor Jesucristo. Tal vez tengamos dudas, tal vez tengamos caídas, tal vez tengamos muchos temas en nuestra vida, hermanos, pero tú y yo tenemos que pensar y tenemos que preguntarnos, como los discípulos se preguntaron en esa noche: Señor, ¿soy yo? Y creo que es momento, hermanos, de que tú y yo tenemos que examinarnos. Dice el salmista: examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, y purifícame y límpiame. Y hermanos, ¿de qué se trata? Pues se trata de venir y de poder ser limpios y de poder venir y pedir al Señor que limpie nuestras vidas. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad. Hoy tú y yo podemos aprender de Judas. Podemos aprender de lo que él hizo. Él ya no buscó al Señor, él se quitó la vida. Pero hoy tú y yo sí podemos hacernos este examen. Y voy a pedirte que te pongas de pie. Y vamos a leer Pedro, hermanos, la primera carta de Pedro. Pedro, hermanos, fue uno de los que vivió y que experimentó toda esta situación en su vida. Pedro fue, hermanos, el que estuvo ahí y estuvo él presente en toda esta situación. Y vamos a ver, hermanos, lo que Pedro después escribe, lo que Pedro expresa, hermanos. Podemos entender que cuando Pedro escribe esto, hermano, es porque comprendió perfectamente lo que esa noche Jesús hizo. Que a pesar de que él sabía lo que iba a pasar con su vida, él no retrocedió. Él no dudó en ningún momento. Siempre él buscó cumplir y obedecer a su Padre. Dice en la primera carta de Pedro, hermanos, en el capítulo 2, a partir del verso 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahora, hermanos, cuando tú y yo estamos delante de él, yo quiero que nos olvidemos de Judas ahora. Ahora tú y yo estamos delante de él. Y sabes, él ya lo sabe. Lo que tú le vas a decir, lo que tú le quieras decir, él ya lo sabe. Pero él se va a agradar. Él se va a agradar que tú seas honesto, que tú seas sincero, que tú realmente le digas: Señor, esto es lo que tiene mi corazón. Aquí está, no te puedo engañar. Ayúdame para dejar esas situaciones que me alejan de ti. Judas no lo descubrió y lo llevó a entregar a su maestro. Pedro tampoco lo había entendido muy bien, porque lo negó, a pesar de que le dijeron: Pedro, me vas a negar. Pedro lo negó. ¿Cómo estamos tú y yo hoy en esta noche? ¿Cuáles son las situaciones que tenemos en nuestro corazón? Y es momento de estar en la presencia del Señor, y que tú y yo podamos decir: Señor, que valga la pena que hoy esté aquí. Dentro de no muchos días, hermano, va a empezar una celebración pagana, una celebración que la gente no entiende, una celebración que la gente lo hace como una tradición que no les deja nada. Tú y yo deberíamos de entender, tú y yo deberíamos de saber exactamente lo que significó la cruz de Jesús. Así que yo te voy a invitar en esta noche que cierres tus ojos. Y así como Judas preguntó, yo te invito a que tú preguntes: Señor, ¿soy yo el que está fallando, Padre? Señor, he estado haciendo las cosas de manera incorrecta. Tal vez hoy estás aquí por cualquier otra intención, pero no realmente para venir a servir, para venir a adorar a nuestro Dios, para venirle a darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Hoy es el momento de estar delante de Él. Él está aquí. Y Él ya lo sabe. No te esfuerces en querer decir algo que no es. No te esfuerces en pensar, a lo mejor no lo sabe. Él ya lo sabe. Él sabe lo que traes en tu corazón. Él sabe si traes angustia. Él sabe si traes temor. Él sabe si traes violencia en tu vida. Él sabe si estás haciendo las cosas de manera incorrecta. Hoy estamos aquí para poder decirle: Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos, Señor, a sacar esto de nuestra vida. Tal vez tengas alguna raíz de amargura ahí. Tal vez tengas alguna raíz de enojo. Tal vez tengas algún problema que lo has tenido durante mucho tiempo. Hoy es el momento de que tú puedas decir: Señor, limpia mi vida. Hoy es el momento para que tú digas: Padre, quiero que me limpies, Señor. Quiero que la cruz de Jesús tenga sentido en mi vida. Quiero que el sacrificio de Jesús realmente valga la pena para mí. Que realmente yo me pueda entregar a lo que tú quieres en mi vida. Hoy estamos aquí para poder hacer válido el sacrificio de Jesús en nuestra vida. No te vayas como veniste. No te vayas como un jueves más. No te vayas porque es una tradición ya venir. Es más, yo vengo el jueves porque no puedo venir el domingo. Hoy no te vayas así. Hoy abre tus labios. Yo te pido que abras tus labios y dile: Señor, aquí estoy. ¿Qué tienes que declarar? Tú lo sabes. Levanta tus manos delante del Señor. Levantemos nuestras manos y digamos: Padre, aquí estamos delante de ti. Declaremos a nuestro Dios, hermanos. Desnuda tu corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que tiene tu corazón? Hoy dile al Señor: Padre, hoy vengo a adorarte, Padre, y lo quiero hacer con manos limpias, Señor, y lo quiero hacer con mi conciencia limpia, Padre. Perdóname, Señor, perdona lo que soy, perdona las cosas que no he podido dejar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por este sacrificio. Gracias, Padre, porque tú tomaste la decisión, Señor, de subir esa cruz. Tú tomaste la decisión, Padre, de entregar hasta la última gota de tu sangre para poder salvarnos a nosotros, Padre. Lo único que podemos decirte es gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora estamos en paz con Dios por medio, Señor, de tu sacrificio. Y lo único que podemos es adorarte. Y lo único que podemos decir es que estamos delante de ti para reconocerte en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Padre, que siempre tengamos presente lo que significó, Padre, que tú estuvieras en esa cruz. Y que ahora, Padre, eso nos abre, Señor, a la vida eterna, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.